Entonces, adelante, Giovanni. Ok, buenas tardes, mi nombre es Giovanni Palacio, gracias por la invitación. Aunque tengo 2 horas para la presentación, creo que me voy a llevar menos de las 2 horas. Eh, Gracias otra vez al profesor Antonio Salón por la invitación en esta preparación para lo que será el taller de metodología cualitativa. Continuar. La presentación estará compuesta de los siguientes tópicos: fases de un análisis cualitativo, unidad hermenéutica, definición de elementos básicos, citas, códigos, memos, familia y red. Hablaremos un poco de los documentos primarios y trataremos de empezar a trabajar con la herramienta Atlas TIC. Siguiente, por favor. Ok, este esquema lo tomamos del manual de análisis cualitativo de datos textuales con Atlas TIC, un trabajo hecho por Juan, no recuerdo el apellido, pero es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este material fue suministrado, cabe decirlo, en el primer taller de metodología cualitativa. Y en este manual encontramos lo que son para el autor las fases de un análisis cualitativo. Él describe estas fases como la fase preparatoria de datos que nos permite precisamente recoger los datos en el proceso de la investigación. Ya va, un momentico. Un momentico. Ok, esto va a ser parte de lo que serán las clases por internet. La casa y aquí están los niños, mi familia, estamos cocinando, etcétera. Bueno, decía que el autor propone este esquema para lo que serían las fases del análisis cualitativo. Recogida de datos, que es cuando nos vamos al campo y realizamos las entrevistas, realizamos las encuestas y posteriormente el almacenamiento de estos datos. Esto sería la fase inicial o la fase preparatoria de datos. Todo esto con la intención de pasar a una segunda etapa o una segunda fase que vendría a ser el análisis inicial para codificar los datos. En el caso de que la codificación no se corresponda con la naturaleza de la investigación, podemos regresar a la fase inicial o a la fase de preparación de los datos. En el caso de que la codificación nos permita ir hilvanando la investigación, podríamos pasar entonces a la fase de análisis principal, que nos permite refinar los datos, la codificación. Podemos verificar la relación que existen entre los códigos, hacer escrituras, anotaciones, y todo este proceso de alguna u otra manera es cíclico y nos permite entonces enfocarnos en el análisis principal. Igualmente, si este análisis, si en este análisis no hay una coherencia en el proceso investigativo, pudiéramos regresar a la etapa anterior, que es la codificación. En el caso de que sí haya una coherencia en el proceso investigativo, pudiéramos pasar a la fase final, que es la fase de los resultados, donde ya pudiéramos hablar de conceptos clave, definiciones, anotaciones finales, y pudiéramos ver ya las relaciones entre los modelos. Igualmente, si los resultados obtenidos no son los esperados, pudiéramos iniciar desde el principio otra vez el proceso o las fases del proceso analítico cualitativo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Estás en la 4? Ok,
hasta aquí entonces ya vimos las fases del proceso analítico. Dijimos que primero hay que recoger los datos, de alguna manera codificarlos, tratar de encontrar relaciones entre estas codificaciones y a partir de allí podemos hablar ya de resultados. Pero para trabajar con Atlas TIC hay que necesariamente hablar de la unidad hermenéutica y de lo que consideran algunos autores como lo que es un contenedor. La unidad hermenéutica, según un diccionario de investigación, es definida como un proceso investigativo decía que la unidad hermenéutica es definida como un proceso investigativo y como una forma de tratar sistemáticamente la interpretación. Allí hay una referencia del libro de... Ya, un momentito. Ok, decía que hay una referencia del Diccionario de Metodología de Investigación Científica de Ortiz Uribe. Ok, entonces la hermenéutica es definida como un proceso investigativo. Todo lo que sea correspondiente a investigación es hermenéutica, una forma de tratar sistemáticamente la interpretación. Ahora, en Atlas TIC, la unidad hermenéutica es un contenedor de citas, códigos, memos, familias, redes y de recursos primarios asociados a investigaciones científicas. Estos elementos los vamos a definir a continuación. Por favor, la siguiente. Por favor, la siguiente. Está en la 5. Ok. Hablamos de las siguientes definiciones. Citas son fragmentos de documentos primarios que tienen algún significado, es decir, son los segmentos significativos de los documentos primarios. Los códigos suelen ser la unidad básica de análisis. Habitualmente, el análisis se basará en ellos. Podemos entenderlo como conceptualizaciones, resúmenes o agrupaciones de citas, lo que implicaría un segundo nivel de reducción de datos. Seguido, las anotaciones son todas aquellas anotaciones que realiza el analista durante el proceso del análisis y que pueden abarcar desde notas recordatorias, hipótesis de trabajo, explicaciones de las relaciones encontradas, conclusiones, etcétera, que pueden ser utilizadas como punto de partida para la redacción de un informe. Siguiente, por favor. Las familias, por su parte, de la misma forma que los códigos pueden ser vistos como agrupaciones de citas, Atlas TIC permite también agrupar en familia el resto de componentes principales, como documentos, códigos y anotaciones. Estas agrupaciones pueden ser un primer paso en el análisis conceptual. El siguiente elemento interesante de Atlas TIC es el elemento de redes o network. Estos elementos principales del trabajo conceptual permiten representar información compleja de una forma intuitiva mediante gráficos de los componentes y de las relaciones que se hayan establecidos entre ellos. Y los documentos primarios, que son la base del análisis, es decir, son los datos brutos, la materia prima. Pueden ser los datos textuales, imágenes, archivos de sonido e incluso videos. Siguiente, por favor. Un documento primario son básicamente todos aquellos archivos, documentos, libros, anotaciones que de manera física
el investigador debe analizar. Un documento primario físico puede ser una carta o un escrito, un acta, un resumen, una entrevista, etc. Un documento primario digital, que es lo que vamos a ver más adelante, son formatos o son archivos o son documentos cuyos formatos o extensiones son las que veremos más adelante. Podemos decir hasta este punto que Atlas-T es una herramienta para digitalizar un proceso que se hacía manualmente. Y en la imagen podemos ver un ejemplo de ese proceso de análisis manual que de alguna u otra manera se realiza con cualquier escrito. Este análisis manual lo practican los docentes o cualquier estudiante que analice a fondo un texto. Siguiente, por favor. Ahora, estos documentos primarios, al igual que las citas, que ya las mencionamos, al igual que los códigos, que ya los mencionamos, los memos, las familias y las redes, son parte de la unidad hermenéutica. ¿Ok? Y estos son los objetos de una unidad hermenéutica. Una unidad hermenéutica, decíamos, en Atlas-T será un contenedor, es decir, un archivo asociado a una investigación. Las citas, ya lo dijimos, son fragmentos de los documentos primarios. Los códigos pueden ser vistos como agrupaciones de citas, los memos como agrupaciones de códigos o escritos, resúmenes, análisis, notas, etcétera. Todo lo que pudiéramos utilizar como elemento de apoyo a nuestro proceso investigativo. La familia, por su parte, viene a agrupar todos los elementos anteriores y las redes permiten encontrar las relaciones entre todos estos elementos, entre todos estos objetos de las unidades hermenéuticas. Vamos hacia la siguiente lámina para ver un poco más de los documentos primarios. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Estamos en la lámina 9. Correcto. Los documentos primarios, entonces, son archivos que pueden ser de tipo texto, como Word, RTF, PDF, Excel, TXT, etc. Los documentos que habitualmente contienen texto. Igualmente pueden ser imágenes, y estas con sus extensiones JPG, PNG, GIF, etc. Elementos multimedia como videos en formatos MPG, AVI, MP4, etc. Y en las versiones nuevas de Atlas-T 7, 8 y las que están por venir, están incorporando aún más formatos de archivo para el análisis de los mismos. ¿Okay? Hasta este punto, creo conveniente hacer un feedback para tratar de compartir dudas, preguntas y de alguna manera quisiera compartir con ustedes lo que sería la interfaz de Atlas-T. Ok, vamos a ver si puedo ver, creo que ya a este punto debe haber cargado, sí, aquí está, ya cargó, o sea, puedo quitar el screen share, lo puedo parar y entonces regresamos a la pizarra normal. Aquí en la pizarra normal tenemos exactamente la presentación de Giovanni
De hecho, vamos a darle a Giovanni permiso para manejar su presentación que ya está cargada. Y entonces aprovecho y primero vamos a ver si Francisco tiene alguna pregunta. Francisco, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿me oyes, Antonio? Te oigo y también te oye Giovanni. ¿Me oyes? Correcto. ¿Me oyes? Sí, Sí. sí, te oigo. Ajá. Ok, el software Atlas T es un instrumento de procesamiento automático de la información cualitativa. Y se supone que tengo un marco teórico referencial que sustenta a este software, a esta tecnología, pues, de procesamiento digital de la información. Pudiéramos decir que un paradigma teórico, epistemológico, que fundamenta a este software podría ser, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, puede ser también la fenomenología, en el caso de, por ejemplo, la fenomenología en el campo de la sociología, ¿no? Que es mi disciplina por excelencia. Puede ser también que yo utilice la hermenéutica como un fundamento teórico, digamos así, de ese software. Así podría yo enumerar muchos paradigmas que pueden servir de fundamento teórico al software. En segundo lugar, sobre el Atlas T propiamente dicho. Necesitaríamos como un ejercicio en la base de datos, la construcción de la base de datos para verlo un poquito más gráfico, digamos, una ilustración gráfica. Yo no veo porque por deficiencias mías, seguramente, de conocimiento de Atlas T, el proceso de categorización, porque el Atlas T es un proceso de categorización, así como muchos otros métodos cualitativos utilizan el proceso de la categorización, hay muchos, pero esta es una categorización digital, informática. No veo en esas láminas que tú señalaste, la 1 a la 9, el proceso de categorización. ¿En dónde están exactamente? ¿En los códigos, en los memos, en la codificación? ¿Dónde aparece? Bueno, son dos preguntas que espero que hayas entendido el significado de ellas. Ok. ¿Ya me escuchaste? Sí, sí, escucho. ¿Escuchaste, Giovanni? Sí, sí, escucho. Bueno, la intención de esta presentación Hablo es un poquito más fuerte, disculpa, oigo muy bajito. el propósito de de esta presentación es introducir los conceptos básicos. Los conceptos básicos en relación precisamente a lo que son las citas, los códigos, los memos, lo que son los documentos primarios para una segunda